al Señor que a pesar del frío que hay, ¿verdad?, que podemos llegar a la casa del Señor y tenemos una bendición tan grande que a pesar que afuera está frío, aquí está calientito, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo siento calientito. Quizás algunas hermanas piensan que todavía estamos en el Polo Norte aquí adentro, pero está calientito. Damos gracias a Dios por las facilidades que tenemos acá, hermanos, de poder, le digo, tener un lugar especial, que en tiempo de frío tenemos calentón, en tiempo de calor tenemos aire acondicionado. Verdaderamente Dios ha sido más que bueno. Así que vamos a continuar con la serie de liderazgo espiritual. Estamos en la segunda clase. Voy a invitarle que vayamos a la Biblia. Vamos a leer un texto, un versículo bíblico. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 6. Versículo 6 de Filipenses, capítulo 1. ¿Todo lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, escribiendo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya hemos orado. Puede tomar su asiento en esta preciosa hora. Hoy vamos a estar hablando acerca de la preparación de un líder. La preparación de un líder. De cómo, aún antes de nosotros conocer de Dios, antes de nosotros pensar que un día le vamos a servir, el Señor nos ha conocido y hay cosas que han sucedido en nuestra vida que yo no sé si ustedes recuerdan la historia de José. La historia de José fue aborrecido por sus hermanos. Su papá lo amaba, le dio, una túnica de colores y a Josué le pasaron una serie de cosas que no tenían sentido para un joven que amaba a Dios. Los hermanos lo venden, llega a la casa de un hombre de Potifar. La esposa básicamente pues quiere que defraude a su amo y pues quiere estar con el muchacho. Él literalmente sale corriendo en medio de la tentación. Si por el temor de Dios, imagínese usted un muchacho lejos de la familia, lejos de todo, y sale corriendo de ese lugar, es acusado, es encarcelado. El copero en este caso se olvidó de lo que le había prometido cuando les había interpretado el sueño al copero y al panadero, y aquel hombre se encuentra años después en un lugar lejos. Luego usted conoce la historia que llegan a buscar comida, habían pasado 7 años de hambruna y llegan a buscar comida donde él, y cuando está frente a frente con aquellos que le habían hecho el mayor daño, quienes eran sus hermanos, y él deja saberle quién es y le dice, yo soy José, y le pregunta, ¿cómo está mi padre? Soy José. Imagínese usted la cara de los hermanos, la sensación de los hermanos, aquel que habían vendido, aquel que le habían hecho tal daño, ahora era el segundo al mando del imperio más poderoso de ese momento. Y me llama la atención las palabras de José cuando le dice, no se entristezcan, porque no fueron ustedes que me mandaron acá, sino que fue Dios. A veces hay situaciones en la vida de uno, hay planes, hay propósitos de Dios, y no entendemos todo lo que pasamos a veces en nuestra vida, sino hasta que estamos en cierto momento y podemos ver hacia atrás y decimos, ahora entiendo por qué el Señor permitió esto, ahora entiendo por qué nací donde yo nací, ahora entiendo por qué me permitió el Señor que tuviera los padres que yo tuve o que no tuviera padres. Básicamente hay cosas verdaderamente que llegamos a un punto que miramos atrás, y pues eso es lo que sucede muchas veces en la preparación de liderazgo, la preparación de líder. Nadie se convierte en líder por accidente.
Dios prepara a sus líderes a través de un proceso intencional, profundo y muchas veces largo. El propósito principal no es el éxito visible, sino la formación del carácter y la dependencia total de Dios. La preparación del líder espiritual ocurre antes, durante y después del liderazgo. Nunca el Señor deja de trabajar en nosotros, y me gusta la imagen que está ahí, mi amado hermano, porque el Señor nunca deja de trabajar en nosotros. El Señor continúa trabajando antes del llamado, en medio del llamado de lo que estamos sirviéndole, y a través de todo nuestro caminar con Dios, el Señor continúa trabajando. Y no importa los años que podamos tener sirviéndole al Señor, no importa los años que podamos tener ministerialmente hablando. Quizá unos tienen bien poquito de haber llegado al Señor, otros andamos ahí término medio, personas que tienen décadas, 40, 50 años sirviéndole al Señor, y el Señor sigue trabajando en las vidas, porque somos material. Yo siempre digo esto, en proceso, ¿verdad? Que si somos material en proceso. La preparación precede al liderazgo efectivo. Dios siempre prepara primero al líder antes de confiarle mayor responsabilidad. El problema de muchos líderes es que desean influencia sin haber sido transformados. Una epidemia, algo que sucede a veces, y hablaba con un hermano el otro día de cómo muchas veces las iglesias se forman en nuestros países, donde tristemente hay una iglesia de 20 personas y algunos de los que están ahí no están de acuerdo con algo que se está haciendo en la iglesia, y pues básicamente lo que hacen es se apartan y ponen una iglesia enfrente de la iglesia donde se congregaban antes. No ha habido una formación teológica, no ha habido, le digo, una formación de vida, ni siquiera se sabe con seguridad si hay un llamado sobre esa persona, y muchas veces se tiran al agua, a veces le digo prematuramente, cuando no ha habido un llamado y no ha habido una transformación, no ha habido un proceso del Señor preparando a la persona. Un líder puede ser muy activo, pero si no ha sido preparado por Dios, terminará guiando a otros hacia su propia agenda y no hacia la agenda de Dios. ¿Se recuerda la clase pasada cuál fue la definición de liderazgo espiritual? ¿Alguien se recuerda la definición de liderazgo espiritual? Hablamos de varias definiciones, pero había una que estuvo en varias presentaciones. Liderazgo espiritual es llevar a las personas hacia el propósito de Dios. El liderazgo espiritual ve a una persona y lo que uno ora es cuáles son los propósitos que Dios tiene y cómo puedo ser un instrumento para que esta persona llegue a los planes y al propósito que Dios tiene para su vida, mi amado hermano. Ahora, ¿en qué se enfoca la preparación de Dios? Bueno, vamos a comenzar en qué no se enfoca. No se enfoca en técnicas administrativas, no se enfoca en estrategias de crecimiento, no se enfoca en habilidades profesionales, aunque estas tres cosas pueden ser una herramienta importante en las manos de una persona, no pueden ser la base, no puede ser el fundamento, sino una herramienta. Ahora, ¿en qué se enfoca la preparación de Dios? Cuando Dios prepara a alguien, ¿en qué se enfoca? Primeramente, en formar su carácter. Una obediencia radical, la intimidad con Dios y la sensibilidad espiritual. Si el Señor es el dueño de la obra y si usted está liderando algo para el Señor, definitivamente usted tiene que ser sensible a la voz de Dios, sensible a lo que el Señor le dice que usted quiere que haga. Hablábamos hace un par de semanas y básicamente hablábamos de cómo cuando uno llega a un lugar, usted llega a trabajar a un lugar, mi amado hermano,
la persona que lo contrata le da instrucciones específicas de qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Mire, usted va a venir aquí a las 8 de la mañana, cuando usted venga va a hacer esto, va a hacer lo otro, su hora de almuerzo va a ser de 12 a 12 y media, luego de las 12, y le da las instrucciones específicas de todo lo que quiere que usted haga y para qué lo han contratado. Si nosotros decimos que le servimos a Dios, que la obra es de Dios, una de las cosas que debemos anhelar es tener una comunión tan cercana con Dios, que sea Dios guiándonos para hacer su voluntad. El éxito de un líder espiritual, el éxito de un hijo de Dios, y el pastor Beltrán dice esto y no lo ha patentado, creo, ¿verdad? El dicho. El éxito de un hijo de Dios es permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Poder discernir qué es lo que Dios quiere de usted y estar haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Si usted está donde Dios quiere que usted esté, si usted está haciendo lo que Dios quiere que usted esté haciendo, si usted, mi amado hermano, está trabajando en lo que Dios quiere que usted trabaje respecto a su obra, estamos bien. Y eso es lo bonito en la obra del Señor, que ninguno de nosotros podemos estar haciendo. Yo no puedo estar haciendo para lo que Dios lo llamó a usted. Y usted no puede estar haciendo para lo que Dios me llamó a mí. Porque muchas veces se tiene, ¿verdad? A veces y mal. Y gracias a Dios acá pues creo que no se maneja de esa manera. Pero muchas veces hay celo espiritual. Básicamente si yo estoy liderando en una manera y veo que el Señor está levantando a alguien, muchas veces en vez de alegrarse a las personas que Dios está levantando a alguien, pues tratan la manera pues de mantenerlos ahí. Porque qué tal, no, mi amado hermano, no somos competencia, somos complemento. Que Dios levante, que Dios prepare, que Dios edifique, que Dios use otras vidas, mi amado hermano. No debe de ser una razón de nosotros entristecernos ni de limitar a la persona, sino decir gloria a Dios. Dios está levantando gente, Dios sigue levantando gente. Hay tantos lugares donde se pueden abrir nuevas iglesias, nuevos ministerios. Hay más áreas donde se pueden trabajar en la iglesia y solamente se puede hacer cuando estamos trabajando en equipo. Todos los dedos de la mano son diferentes y todos los dedos de la mano tienen una función. Entonces cuando usted ve que el Señor está levantando a alguien, gloria a Dios, no somos competencia, somos complemento. No somos competencia, pero entonces necesitamos enfocarnos en esa parte de la preparación de Dios para nuestra vida, nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestra intimidad con Dios, nuestra sensibilidad espiritual. Fíjese que una de las cosas, y bueno, que con lo que más batallé en el trabajo, y creo que he hablado en algún momento, he mencionado, por muchos años yo tuve una supervisora de Alemania, la señora bastante especial respecto a su carácter, bastante especial respecto a cómo decía, hermano, la conoce muy bien, trabajamos muchos años, y hubieron días que yo salí del trabajo fatal, o sea, enojado, molesto. Hubieron muchos días que me los hizo de cuadritos, a pesar que ella era mi supervisora, yo tenía muchos años ahí y tuvimos tantas confrontaciones en reuniones, a veces le digo, donde la señora se paraba de repente y comenzaba a hablar de una manera totalmente, y en ese momento no entendía. En ese momento yo la miraba y decía, hubo una ocasión que tuvimos un intercambio de palabras tan fuerte que estábamos como a unas 2 pulgadas la nariz de ella sobre de la mía, me estaba gritando y sin conocer de Dios yo le estaba gritando para atrás y lo último que recuerdo que le dije es, agarré las llaves del restaurante y le digo, si no te largas ahorita por esa puerta, el que se larga soy yo. Y recuerdo que le digo que qué pena que no seas hombre, porque si fueras hombre, me cae que hoy sí le hubiera perdido mi trabajo y nos hubiéramos tenido, y esa señora, le digo, me causó tantas revoluciones, tantas calentadas de oreja, ¿verdad? Que se me ponen rojas las orejas y se me llena toda la sangre, se me van las orejas. Y esa señora, le digo, me chocó conmigo por muchos años. Con el pasar del tiempo, comienzo a servirle al Señor y ahora puedo ver hacia atrás
Y me doy cuenta que esa era la escuela del Señor. Me doy cuenta que el Señor lo que estaba formando era mi carácter en ese momento. De poder, le digo, aún estar en una situación adversa en medio de algo a veces que es complicado, reuniones a veces que son un poco con bastante fricción, y usted poder mantener la calma, poder mantener la tranquilidad. Y a veces cuando suceden cosas y uno puede, le digo, no sale tan mal y uno se da cuenta que el Señor ha venido trabajando con uno en tanto tiempo. Me recuerdo de la señora y le doy gracias a Dios porque de una u otra manera esa señora fue instrumento en las manos de Dios para poder formar mi carácter. Usted tal vez tiene un compañero que le haga eso, un supervisor que le haga eso. Nomás no vaya a ver al lado, ¿verdad? La esposa, no, eso es lo que usted escogió, yo escogí, hermano. No diga, el Señor me puso esto para moldearme, no, eso es lo que usted escogió. Así que, pero el Señor viene trabajando con nosotros mucho antes de que nosotros pensemos que el Señor está trabajando con nosotros. Otra de las cosas, y voy a hacer un pequeño paréntesis en esto, otra de las cosas que a veces sucede es que en algún momento de nuestra vida el Señor ha permitido situaciones difíciles. Nosotros hemos tenido, mi amado hermano, un encuentro especial con el Señor, le hemos prometido cosas a Dios y a nosotros se nos olvida lo que le prometemos a Dios. Usted puede pasar 10 años, 20 años, 30 años, usted se le olvida y de repente el Señor le va a recordar, hace tantos años tú estabas en esta situación, yo hice esto por ti y a ti se te olvidó, pero a mí no. Yo voy a tomar un minutito nomás para darle un breve testimonio. Recuerdo que en el 2014, si no estoy mal, 2016, en el 2016, hace 9 años, yo estoy subido en un avión regresando de Guatemala hacia Estados Unidos. Las últimas 2 semanas habían sido bendecidas. ¿No a usted le ha pasado que a veces usted tiene un regocijo tan grande que no le cabe en el pecho? Yo estaba haciendo un inventario de lo que Dios me había permitido ver por las últimas 2 semanas. Yo le digo, Señor, gracias porque, híjole, estuvimos en unos hospitales, bendiciendo gente, en unas iglesias, predicando, visitando familia y estando en el avión yo le hago una pregunta al Señor. Estoy sentado, venía con media docena de niños, ¿verdad? Susi venía ahí esa vez conmigo, ahorita me estoy, Susi venía conmigo, venía un primo de Susi, la cosa que venían 6 niños menores de edad conmigo. En ese entonces, está hablando de 9 años atrás. Y recuerdo que después de poner a cada uno de ellos en su asiento, los acomodé cerca donde estaba, me siento y en ese regocijo tan grande que tenía en mi corazón, yo le hice una pregunta al Señor. Y le digo, Señor, ¿por qué me has permitido ver lo que he visto en estos últimos días? En mi corazón, cuando no te servía, le dije yo al Señor, tú sabes que en los momentos que no te servía yo anhelaba volver a mi país a hacer cosas malas. Y tú me has permitido ver gente siendo ministrada. Me recordaba de unos niños que había estado en el hospital en pediatría, donde habían niños que tenían los huesos rotos y estaban esperando que los papás volvieran con el dinero para poder ponerles el yeso. Tenían días de estar ahí esperando para que los trataran y no los habían tratado todavía. Y me recuerdo que todo eso, y le digo, Señor, si tú sabías, si tú puedes ver dentro de lo que nosotros anhelamos, y tú sabías que en un determinado momento de mi vida mi anhelo no era ver lo que yo vi, no era hacer lo que yo hice, ¿por qué me permites ver lo que estoy viendo? ¿Por qué me has permitido tener estos días tan especiales que he tenido? 2 semanas. Y ahí donde estaba sentado, recuerdo que el Señor me hace recordarme de algo que yo me había olvidado. Algo que había sucedido 25 años atrás. El hospital donde yo había estado ministrando, yo estuve ahí cuando tenía 8 años y era lo especial de ese lugar, que yo me recordaba que ahí mismo donde estaban esos niños esperando el yeso, yo había estado cuando tenía 8 años y yo estuve a punto de perder mi brazo derecho. Cuando estaba pequeñito, a los 8 años, tuve una fractura múltiple, mi codo se hizo molido, mi antebrazo, los 2 huesos se habían roto. Y después de cambiar 6 veces el yeso y de ponerme anestesia general 6 veces, yo escuché de una habitación a otra cuando y los hermanos saben que tengo un oído demasiado, que puede escuchar demasiadas cosas a veces.
Y yo escuché cuando el doctor estaba hablando con mis papás, diciéndole que los huesos estaban chuqueando y que tenían que amputar mi brazo. Lo único que conocí en ese momento era la iglesia tradicional. Estaba como a 3 cuadras del hospital y yo pedí que me llevaran a la iglesia a los 8 años. Imagínate un niño de 8 años. Fui al hospital, fui a la iglesia, del hospital a la iglesia, me llevaron a la iglesia. Y lo que le voy a contar ahorita no es que me recuerde de eso, sino que fue lo que el Señor me hizo recordar. Porque habían pasado 25 años. Estando en el avión, la presencia de Dios cae sobre mi vida. Y estando con los ojos cerrados, yo me veo como un niño de 8 años entrando a la iglesia tradicional, enfrente de una imagen y diciéndole al Señor: Señor, yo no sé si tú existes, pero si tú existes y no permites que me corten mi brazo, cuando yo sea un adulto, yo te voy a servir. Un niño de 8 años. Y a veces le digo, hay aspectos de choque, de cosas teológicas, ¿no? Porque muchas veces uno dice, mire, lo único que el Señor escucha, no. El Señor ve a un niño de 8 años, lo único que conoce es eso. Estoy ahí y con toda la sinceridad del corazón, no fue que le comencé a llamar por nombres, le comencé a llamar por su... No, yo no le conocía siquiera, pero estoy ahí y le digo, hablándole a la imagen, yo no sé si tú existes, pero si tú existes y no permites que me corten mi brazo cuando yo sea adulto, yo te voy a servir. Me ponen el yeso la 7ª vez. De una manera milagrosa los huesos pegan, no me cortan mi brazo, yo sigo con mi vida, yo vengo a Estados Unidos, me olvido de todo, hago desastres en el camino, vengo acá, el Señor me alcanza, vuelvo a Guatemala por 2ª vez. Y en eso hago eso y le pregunto al Señor, y cuando yo hice esa pregunta y el Señor me muestra todo eso, me dice, 25 años atrás tú me prometiste que me ibas a servir, a ti se te olvidó, pero a mí no. 25 años después. Y Dios, mire, muchas veces pasan muchos años, Dios lo puede a usted preparar. Usted puede estar ahorita en la escuela para hacer algo que usted ni siquiera se lo imagina. A veces el dolor, el sufrimiento, la prueba, la angustia, la desesperación. Mi amados hermanos, los procesos que usted puede pasar en el Señor son la escuela para lo que el Señor quiere hacer en el futuro con usted. Si usted me hubiese dicho a mí que 20 años atrás, ahorita tengo 42, el Señor me alcanzó a los 25 años. Si usted me hubiese dicho 20 años atrás lo que iban a hacer mi jornada de estos últimos 18 años, ¿cómo usted cree que hubiese reaccionado alguien que venga y le mire, Señor, te va a sacar de tu empleo que tienes por tantos años, va a hacer esto, va a hacer el otro, vas a dejar todo a un lado, vas a ser pastor, sin siquiera conocer de Dios? Y el Señor estaba preparando, el Señor estaba obrando en una vida sin siquiera yo tener la más mínima idea de lo que Dios estaba haciendo. Dios usa la vida para formar líderes. La preparación de Dios no ocurre solo en las aulas o en libros, sino en la vida real. Cada experiencia es parte del entrenamiento divino para nuestra vida. Cada lucha, cada prueba, cada adversidad, cada vez que hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido, ha sido sencillamente, le digo, pues una prueba, un examen para lo que Dios, para donde Dios nos quiere llevar, lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Mire, hay algo de lo cual se habla que es fe. Y la fe, mi amado hermano, es algo que se debe ejercitar. La fe es algo, muchas veces le decimos, Señor, aumenta nuestra fe. Es como decirle, aumenta nuestra paciencia, ¿verdad? Usted le pide, mire, usted le dice, Señor, aumenta mi paciencia. ¿Usted cree qué cree que Dios le va a dar? Le va a poner a alguien ahí, hermano, que sea una piedrita en el zapato, y para aumentarle la paciencia, pues le va a poner situaciones difíciles para que su paciencia crezca. Ahora, si usted le pide a Dios que quiere que su fe crezca, ¿cómo usted cree que la fe crece en el creyente? ¿Cómo usted cree que nuestra fe crece? A través de las pruebas.
a través de las dificultades. Cuando vemos una dificultad que está por encima de lo que nosotros podemos hacer y nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios, levantamos nuestra mirada y el Señor nos responde, el Señor obra, el Señor abre puertas, mi amado hermano, y de repente usted se da cuenta que el Señor lo sacó de esa situación y usted no sale de la misma manera. Cuando usted es metido al horno mi hermano, de la espera, de la adversidad, usted no sale de la misma manera, usted sale fortalecido en el Señor. Cuando otro problema viene, cuando otra dificultad viene, usted se recuerda y usted dice, como que yo he visto antes este escenario. Como que he estado en esta aula antes, ¿verdad? Usted tiene el examen enfrente y usted dice, esta aula como que la conozco. Y usted no sabe cómo el Señor lo va a hacer, pero usted sabe que el Señor lo va a hacer. Usted no sabe qué recursos el Señor va a utilizar, pero usted sabe que el Señor lo va a hacer. Usted sabe que está en una situación grande, pero usted sabe que su Dios es más grande. Usted sabe, mi amado hermano, que humanamente usted no puede, pero usted sabe que hay un Dios que puede por encima de lo que humanamente no se puede. Y usted está esperando en medio de la tormenta que su Señor llegue. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé de dónde, no sé quién va a usar, pero Señor, aquí estoy esperando y confiando que tú lo harás de nuevo. Estar en medio de una crisis y usted, mire, sería para que usted estuviera paniqueado, asustado, afligido, y usted sencillamente está observando todo y dice, el Dios que yo le sirvo conoce todo. Y uno dice, Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Usted no sabe cómo el Señor lo va a hacer, pero usted sabe que el Señor lo va a hacer. ¿Cómo es que usted llega a esa conclusión? Cuando usted ha visto la mano de Dios previamente en otro problema y en otra dificultad. Herramientas divinas de la formación, la familia y la crianza, las dinámicas familiares moldean nuestra identidad y enseñan lecciones fundamentales sobre las relaciones y la autoridad. Los éxitos y los logros, los momentos de victoria enseñan humildad y gratitud. Recordemos que todo proviene de Dios. Las pruebas difíciles, las adversidades refinan nuestro carácter como el fuego purifica el oro, fortaleciendo nuestra fe. Las experiencias laborales, el trabajo cotidiano desarrolla disciplina, perseverancia, sabiduría, prácticas para liderar equipos. Muchas veces hemos trabajado en gerencia, hemos trabajado con personas y nosotros decimos, no sabemos cómo llegamos ahí, por qué lo hicimos. Y cuando usted está trabajando en la obra del Señor, usted dice, mismo concepto, diferente escenario. Y usted sabe que ha sido el Señor que le ha estado preparando los fracasos y las caídas. Las derrotas revelan nuestras debilidades y nos enseñan dependencia absoluta del poder divino. Cuando queremos hacer algo y no lo logramos, nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Y que cuando lo hemos logrado, ha sido la mano de Dios. Se desarrolla humildad, se desarrolla dependencia absoluta de Dios. Los tiempos de espera, la paciencia se cultiva en la espera, preparándonos para recibir lo que Dios tiene en su tiempo perfecto. Una de las cosas muchas veces más difíciles para nosotros, bueno, para mi persona a veces por el aspecto de mi temperamento, que me gusta la adrenalina y las cosas a un paso acelerado, a veces esperar no es fácil. A veces hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer en Dios y nos sentamos o estamos caminando esperando y queremos las cosas, pero las queremos ya, mi amado hermano. Y cuando tendemos a desarrollar ese tiempo de espera, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, esa es parte de la escuela del Señor. Cuando le oramos a Dios, yo siempre digo, hay 3 diferentes respuestas que podemos escuchar. Una de ellas es no. Y no, pues, es no, ¿verdad? Una de ellas quizá puede ser sí. Y la otra de ellas es sí, pero todavía no. Y el Señor sabe en qué momento nos va a responder, pero a veces eso no es fácil. Pero en el camino del Señor uno aprende aún a tener paciencia. Nada es desperdiciado por Dios. Cada experiencia es parte del entrenamiento divino. Muchas veces lo que el líder ve como retraso y dificultad, Dios lo ve como formación necesaria. Señor, pero si lo que quiero hacer tu obra, ¿por qué todavía no me lo has dado? El Señor dice, todavía no es momento, todavía no es tiempo. Y pues nada es desperdiciado por el Señor.
el Señor conoce todas las cosas. El carácter es más importante que el carisma. Dios está más interesado en quién es el líder que en lo que el líder hace. El carácter determina la sostenibilidad y el impacto verdadero del liderazgo. Un líder sin carácter puede crecer rápido, pero también caer rápido. Un líder formado por Dios puede avanzar lento, pero permanece firme. Usted muchas veces ve que hay cosas que como espuma suben, ¿verdad? Pero como espuma también cae, porque fue prematuro. Ahora, cuando el líder es del Señor, usted sabe en quién ha creído. Posiblemente no está avanzando a gran velocidad, pero usted sabe quién lo llamó, usted sabe para dónde va y usted va a poder permanecer firme en medio de las adversidades. ¿Qué determina el carácter del líder? ¿Cómo manejo la autoridad? ¿Cómo maneja la autoridad? El poder revela quiénes somos realmente. Un líder de carácter usa su autoridad para servir, no para dominar. Muchas veces este aspecto del carácter del líder, ¿verdad? Cuando se le da liderazgo a una persona, usted va a ver en realidad, le digo, el carácter de la persona. Y él dice, mire, pero si no era así, no. El problema es el pastor Beltrán que el gatito tenía las uñas escondidas, ¿no? No era que no tenía uñas, las tenía escondidas. Y ya cuando pudo sacarlas, las sacó y pues lo arañó. Entonces, muchas veces la autoridad lo que viene es a sacar lo que nosotros tenemos dentro. Por eso es que hay que esperar que el líder se forme, que el líder básicamente pase por el proceso de formación para cuando tenga la autoridad, que sepa que la autoridad es para servir y no para dominar. ¿Cómo responde a la presión? Las crisis no crean carácter, las crisis lo revelan. La presión muestra si confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo trata a las personas? El verdadero carácter se manifiesta en cómo tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Cuando usted hace algo, y bueno, hay algo que le voy a decir como en aspecto de liderazgo. Cuando hacemos algo para la obra del Señor, mire, es bonito cuando después le dicen a usted, hermano, gracias por ese tiempo que me ayudó, gracias porque usted fue un instrumento en una etapa de mi vida, pero como líderes debemos de acostumbrarnos, mi amado hermano, a no desanimarnos cuando sembramos y usted ve que como que fuera lo contrario, ¿verdad? Siempre en el liderazgo usted no debe inflarse con los halagos, pero no debe desanimarse con las críticas o cuando sencillamente usted se esmera para hacer algo y usted se queda esperando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No me dijeron good job, ¿verdad? Y no me pegaron en la espalda. Y pues como líder uno trata la manera, pero si esa palmadita en la espalda no llega, recordemos que para quien trabajamos es para Dios. Y pues el que sí sabe pagar bien, Él nos vio haciendo las cosas, Él nos sabe no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, cuáles son las intenciones cuando yo hago algo. ¿Es para que me vean o es para la gloria de Dios? ¿Cómo obedece cuando nadie mira? La integridad es hacer lo correcto incluso cuando no hay aplausos, reconocimiento ni recompensa visible. Como en los trabajos, ¿verdad? A veces cuando el jefe llega, agarra la escoba a las personas y el jefe se da la vuelta y pues se agarra el teléfono. Entonces no, la integridad del liderazgo es hacer lo que usted sabe que es correcto hacer, aun cuando nadie lo esté mirando. Yo debo de trabajar sabiendo que lo hago para Dios. O sea, como mi ética de trabajo refleja a quien yo le sirvo. Y básicamente, me estén viendo o no me estén viendo, sencillamente la integridad me hace hacerlo a pesar que no hayan aplausos, que no haya reconocimiento visible. El Señor conoce todas las cosas. Un líder sin carácter crece rápido. Un líder sin carácter impresiona muchas veces a muchas personas. Un líder sin carácter busca resultados inmediatos. Pero un líder sin carácter cae rápido bajo presión. Un líder formado por Dios avanza con paciencia, permanece firme, busca obediencia fiel y resiste las tormentas. ¿Ve la diferencia entre los dos árboles? ¿Cuál es la diferencia más grande que hay ahí? Mira la raíz. La raíz está profunda
el árbol está saludable. Una de las cosas más importantes en nuestro caminar con Dios, en nuestro liderazgo, es nuestra dependencia continua del Espíritu Santo. La preparación produce líderes que no confían en sí mismos, sino en Dios. El liderazgo espiritual no es autosuficiencia, es dependencia diaria de Dios. Cuando hacemos algo, aún hagamos lo mismo todas las semanas, usted siempre tiene que saber que no es usted, que no soy yo, sino que es el Señor en nosotros. Mira, a mí hay dos cosas que me matan de nervios. Una de ellas es cuando caso a alguien. Y desde el 2014 he casado cientos de personas, cientos. Muchos de los que están acá han sido víctimas quizá de eso todavía. Pero le digo primero porque es el compromiso, es la segunda decisión más importante que una persona puede tomar estando en vida. ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? Otra cosa que me da un temor tremendo es predicar, enseñar. Los domingos cuando están cantando el coro de la ofrenda, y yo soy el que voy a predicar, mis manos están mojadas de sudor. Estoy agonizando ahí sentado. Y muchas veces lo último que hago cuando veo que los hermanitos, ¿verdad?, que están recogiendo la ofrenda ya están llegando a la primera puerta, que es la puerta del baño de los hombres. Yo salgo ahí un minuto, voy al baño, me lavo la cara, me trueno los dedos y le digo: Señor, aquí estoy, ya hice lo que humanamente pude hacer, pero reconozco que te necesito. Hay mucha gente que entra por esa puerta con necesidades, cargados, cansados, atribulados, mi amado hermano, y el único que puede ayudarles es Dios. ¿Qué puedo hacer yo por alguien? Y sabiendo ese compromiso, conociendo la responsabilidad que se me ha sido dada, estoy agonizando. Le digo, y por la gracia de Dios, cuando ya estoy acá, a veces los primeros 3-4 minutos, como que eso se va soltando y uno se va relajando, pero sencillamente no es que está confiando en usted, sino que la mano del Señor, el respaldo del Señor está ahí, y pues ya uno comienza a hacer lo que el Señor puso en el corazón. Pero ahí le digo, una situación en el corazón de uno que uno sabe que lo que está a punto de hacer no depende de usted, no depende de mí, no depende de lo bonito que voy a hablar, no depende de las palabras que voy a decir, no depende del léxico que voy a utilizar, no depende de las ilustraciones que voy a hacer, sino depende del Dios al cual estoy sirviendo y el impacto que Dios puede hacer en las vidas con lo que yo voy a hacer. Pero es Dios haciendo las cosas. No decir: ay, otro domingo, ¿verdad? No, hombre, el domingo pasado lo hice y lo hice bien y pasaron. No. Quien lo hace es Dios. Quien lo hace es Dios. Entonces, un líder espiritual tiene dependencia continua. Ahora le digo a usted una cosa: ¿qué usted cree que le estamos diciendo a Dios con nuestros hechos cuando le estamos buscando continuamente en oración? Necesito de ti, dependo de ti, Señor, lléname. Ahora le hago la pregunta en inversa: cuando creemos que podemos hacer lo que hacemos sin orar, ¿qué es lo que le estamos diciendo a Dios? Señor, yo puedo solo. En inglés dirían I got this, ¿verdad? I got this. Yo puedo, yo lo sé hacer. Pero cuando venimos y le decimos: Señor, no tengo nada que dar, todo lo que puedo dar, Señor, depende de ti. Y como todo lo que puedo dar depende de ti, me voy a llenar de ti de tal manera que cuando esté acá, Señor, voy a poder ministrar a las personas lo que tú me has dado en ese tiempo personal que he tenido contigo. Y cuando tiene, le digo uno, esa actitud de necesidad, de llenar, porque hay que dar, el Señor obra. El Señor obra. Dependencia continua del Espíritu Santo, independientemente de las veces que usted dirija, que usted cante, que usted toque, que usted sirva. Cada día que lo haga, hay que hacerlo sabiendo que dependemos de Dios. Características del líder que depende de Dios. Número 1, aprende a escuchar la voz de Dios. Cultiva sensibilidad espiritual a través de la oración constante
y el estudio profundo de las Escrituras. Actúa en fe, no solo en lógica. Confía en la dirección divina, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles o contradictorias. Reconoce su incapacidad sin Dios. Admite humildemente que sin el poder del Espíritu Santo no puede cumplir la misión encomendada. Práctico, ¿verdad? Sencillo. 1, aprende a escuchar la voz de Dios. 2, actúa en fe, no solamente en lógica. Y 3, reconocemos la incapacidad que tenemos sin Dios. Idea central: Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados a través de un proceso de preparación que forma su carácter, profundiza su fe y alinea su vida con su voluntad. Estar en el centro de la voluntad y el propósito de nuestro Señor. ¿Cómo aplicar estas verdades a tu vida? Las siguientes aplicaciones nos ayudarán a vivir los principios de este capítulo de manera concreta y transformadora en su caminar como líder espiritual. Antes de entrar en estas aplicaciones prácticas, quiero que hablemos por unos minutos de un personaje que conocemos bastante en la Biblia. La vida de Elías, el profeta que Dios, el profeta de fuego, el profeta que literalmente cuando oraba descendía fuego del cielo. Ahora vamos a hablar de un par de cositas que suceden en la vida de este hombre. Primero, el Señor le llama básicamente pues para que Acaz era quien estaba, le digo, el rey de Israel, y Jezabel, y eran momentos difíciles en que él viene y profetiza y se para, gracias mi hijo, se para delante del rey y le dice: por palabra de Jehová va a pasar tantos años que no va a llover. El hombre, el Señor lo manda al desierto, ¿verdad? Se va al desierto. Y durante su tiempo en el desierto, el Señor lo lleva donde había un arroyo con agua. Y manda que le manda a los, ¿cómo se llama? Los cuervos a que lo alimenten. En algunos, le digo, básicamente cuando usted lee comentarios bíblicos, algunos comentaristas dicen de que son cuervos aves que literalmente le llevaban el alimento. Otros comentaristas dicen que se le llamaba así a personas que caminaban en el desierto y por las ropas negras con las que se vestían eran los cuervos del desierto, eran malhechores que vivían en esa zona. Independientemente de cuál de las dos opciones, sabemos de que en ninguna de las dos era normal que fueran a alimentar al profeta, y el Señor utilizó, fueran aves o malhechores, la cosa es que el Señor alimentó al profeta de algo que no, de algo no común. De algo no común. No, está bien, no pasa nada. De algo no común. Después de eso, el arroyo se seca, ¿verdad? Se secó el arroyo. Y usted dice, pero ¿no podía Dios acaso? ¿No podía Dios acaso poner una peña ahí como en el Éxodo, ¿verdad? Para que le diera agua al profeta. Claro que podía. Pero Dios tenía otros planes. ¿Y a dónde lo manda Dios en ese momento? Cuando le habla, ¿a dónde lo manda? Le dice, vete a Sarepta. Gracias. Ahí hay una mujer viuda que te va a dar de comer. Llega donde la mujer viuda y le dice, hey mujer, dame de beber, dame un vaso con ella, y le da, le lleva bebida, ¿no? Y ahí el profeta le pide que le dé comida y le pide un menú, hermano, a la carta. Quiero que me hagas un pancito en las cenizas y que me des de comer. ¿A una mujer viuda? ¿A una mujer que le servía a Baal en ese momento? Y pues conocemos la historia, le da el pan y pues el aceite y la harina no faltó en ese lugar, y eso no me quiero detener mucho en eso. La cosa es que cuando usted piensa que las cosas no se pueden poner peor,
A la viuda se le muere el hijo. Y va donde el profeta le dice: hey, ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Acaso veniste a recordarme mis pecados? ¿Por qué permitiste que...? Básicamente ve como que si la razón por la que vino la enfermedad a su hijo había muerto era por la presencia del profeta en ese lugar. Y le dice: ¿qué tienes contra mí? Y Elías, bajo la dirección de Dios, se tira sobre el muchacho y hay un milagro de resurrección. Ahora, ¿fue Dios que permitió que ese muchacho muriera? ¿O que le puso la enfermedad al muchacho? ¿O fue Dios que conocía el futuro, que sabía que ese muchacho se iba a enfermar y pone al profeta para que estuviese ahí en el momento de la necesidad? ¿Cuál usted cree? Porque para Dios el futuro es pasado. Nosotros vivimos embotellados en el cronos, en el tiempo humano de pasado, presente y futuro. Pero el Dios que creó el tiempo no está sujeto al tiempo. Dios conoce el mañana. Mi amado hermano, para Dios el mañana es pasado. Y Dios, conociendo la necesidad que iba a haber, pone al profeta. Y a través del profeta, mi amado hermano, viene la resurrección de este niño. Nos faltó la comida en ese hogar. Y Dios, ¿y cómo comenzó todo? Dios mandando al profeta a donde una mujer, una viuda, que era lo más desamparado. ¿Y qué era lo que la mujer estaba haciendo? Un detalle que se me pasó cuando el profeta llegó. Literalmente le dije: estaba a punto de hornear mi último bocado y nos íbamos a dejar morir con mi hijo. Ahora, ¿qué sucede? Hay una situación donde están los profetas de Baal clamando a su Dios. Se estaban cortando, estaban haciendo rituales. Pero Elías había tenido un tiempo de preparación especial. Elías sabía que el Dios que le servía había estado con él en el desierto y lo había alimentado. Le había puesto un arroyo para que le diera agua. Los cuervos habían llegado a alimentarlo. La viuda lo había alimentado, mi amado hermano. Él había conocido a Dios en medio del desierto, en medio del proceso. Y por eso es que cuando se para ahí dice: hagan un hoyo y mojen todo esto. Y el profeta sabía que el Dios al que le servía, cuando él clamara, podía hacer llover fuego del cielo. ¿Cuál es el problema hoy en día de nosotros? Queremos que llueva fuego del cielo cuando hablamos, pero no nos gusta cuando Dios nos mete en medio del proceso. Queremos que sucedan cosas especiales, mi amado hermano, cuando nosotros ministramos, pero muchas veces no tenemos el tiempo para poder conocer a Dios. No queremos pasar por cosas cuando el Señor lo que está diciendo: tranquilo, esto solamente es la escuela, esto solamente es la preparación, esto solamente son los exámenes, esto solamente que estoy haciendo que tu fe crezca, porque va a llegar el momento donde tú vas a tener que clamar y vas a tener que tener una fe grande para poder saber que fuego va a descender del cielo. Habían cientos de profetas de Baal y uno del Dios verdadero. Y se paró con una confianza y él dijo: yo conozco al Dios que le voy a clamar. Todos queremos que descienda fuego, pero pocos queremos pasar el proceso de Dios. Y la preparación es fundamental para los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, voy a pasar a estos principios porque si no el tiempo se nos va a ir escapando y no quiero correr con unos puntos buenos que hay de aplicación. Lo otro que les quiero decir es, no quiero estar mandando, tengo toda esta presentación en PDF, yo le puedo mandar todas las fotos. Lo que no quiero es estar mandando cada enseñanza para el grupo de la iglesia, porque hay personas pues que lo que estamos haciendo nomás es llenándole los teléfonos de información o la memoria, acabándoles la memoria, y quizás no van a saber porque no han estado en la clase. Entonces, si usted desea que le mandemos el PDF con todas las PowerPoint, se lo podemos enviar. Nomás déjenos saber al final: pastor, me gustaría tenerlo. Yo lo mando una vez a alguien en WhatsApp y después solo se lo reenviamos. Solo le hacemos forward para que usted tenga todas las presentaciones y pueda refrescarse la mente con las presentaciones. Entonces vamos a ir a las aplicaciones para nuestra vida respecto a lo que es la preparación de líder.
Como líderes debemos aceptar el proceso de Dios. No apresures tu llamado ni menosprecies los tiempos de espera. Pregúntale constantemente: ¿qué estás formando Dios en mí ahora? Yo sé, Señor, yo sé que estoy en medio de este proceso, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo en mí? Ayúdame, fortaléceme, guíame. Escribe qué experiencias actuales podrían estar siendo parte de tu preparación divina. El compañero de trabajo que te da lata, el jefe que te grita, quizás te trata mal. El jefe, pues le digo, y lo más tremendo de todo es que a veces cuando uno está en esa situación, el Señor lo que te manda es orar por esas personas. Esa supervisora que le digo, y vamos, última cosa que digo de ella ahorita, pero recuerdo un día que fue fatal, regreso a la casa, yo quería renunciar. Y viniendo en el camino le digo: Señor, y el Señor me dice: ora por ella. Ay, hermano, viera qué difícil fue hacer esa oración. Orar por su familia que está enferma, orar por su mamá, su papá, sus hermanos, y uno ora con gusto, ¿verdad? Pero que el Señor, que usted esté con el hígado hinchado, hermano, con coraje por una persona, y que el Señor le diga: ora por esa persona. Yo ese día fui a la iglesia, hermano, y el Señor no solo me habló en el camino del trabajo de Warrenton para Culpeper, sino en el culto el Señor me habla y me confirma eso. Y recuerdo que ella en el culto orando por ella, yo le digo: Señor, aquí estoy. Y miren, no necesita darle mentira al Señor porque el Señor conoce. Yo le digo: Señor, tú sabes que yo no quiero orar por ella, Señor. Tú conoces que casi que si hubiera sido el profeta Elías en ese momento, más bien le hubiera pedido al Señor que descendiera fuego del cielo, hermano, y que solucionáramos el problema de esa manera, Señor, que descienda fuego y que la chicharre, Señor. Pero yo le soy sincero: Señor, tú sabes que no quiero orar por ella, Señor, tú sabes que me cae como tropezón en ayuno, que me ha dado mucha lata, pero en obediencia a lo que tú me has dicho, Señor, yo vengo delante de ti poniendo su vida en tus manos. Y oré por la persona, hermano. Me costó, le digo, tenía un nudo que las palabras costaban, le digo, que fluyeran para orar por la persona, pero terminé orando por la persona. Y el siguiente día a las 7 de la mañana llegó al restaurante, me dice: mira, fíjate que ayer tuvimos una discusión fea, agárrate un cafecito, me dice, yo me voy a hacer un tecito. Y tuvimos una conversación como pocas veces, productiva. La señora estaba tranquila, calmada. En otro tiempo yo hubiera dicho: esta señora es bipolar, ¿verdad? Porque un día llega con el machete y ahí está queriendo volar cabezas, y el siguiente día llega calmada. Pero como conocemos a Dios, yo sabía que no era una bipolaridad de ella, sino que lo que el Señor estaba tratando era mi carácter, y mientras yo oraba por ella, el Señor trataba con ella, y el siguiente día parecía que era una diferente persona, mi amado hermano. Pero lo que tenemos que preguntar: ¿qué es lo que el Señor está formando en mi vida ahora? Evaluar tu carácter, no solo tus resultados. Reflexiona cómo reaccionas bajo presión, cómo manejas la crítica y cómo tratas a alguien que no puede devolverte nada. Cuando alguien habla mal de nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que el fruto del Espíritu está en nosotros? ¿Será que es el Señor que está queriendo moldear eso? Y la cosa es que respondemos mal, y el Señor nos vuelve a poner la misma prueba porque fallamos el examen. ¿No le pasaba a usted eso en la escuela alguna vez? Que usted fallaba un examen y le decían: como fallaste el examen, le daban el manualito, estudiarlo de nuevo y mañana te damos otra vez el mismo examen. Muchos de nosotros quizás hemos pasado tiempo pasando el mismo examen, peleando con el mismo compañero de trabajo, echando maldiciones a alguien cuando el Señor nos ha mandado a hacer otra cosa, y el Señor dice: ya te di la teoría, pasa el examen para que podamos pasar a la siguiente materia, necesitas pasar el examen. Y muchas veces podemos tener 10 años en el Señor, pero eso no significa que estemos en el año 10. Pueda que tengamos 10 años en el mismo, que estemos todavía en primaria, ¿verdad? 10 años. Y yo sé que aquí en Estados Unidos, recuerdo en los tiempos de Bush, pusieron en las escuelas algo que se llamaba No Child Left Behind. Ningún niño se queda atrás, y ayudan para empujarlo, ¿no? Y acá casi no se ve eso. Pero en nuestros países, cuando yo estaba en la primaria, había un tipo que parecía el guardaespaldas del maestro, hermano, y estaba en 6º grado.
Y cuando no se rasuraba, le digo, llegaba con la barba verde en la cara y en primaria todavía. Era un adulto que estaba repitiendo años, pero seguía en primaria. Y muchas veces tenemos adultos en años en la iglesia, pero vemos de que sencillamente son adultos en edad, pero sencillamente son niños en lo espiritual, porque se tardaron 3 años para pasar primero, se tardaron 3 años para pasar segundo, se tardaron 4 años en tercero, y usted piensa que ya están en bachillerato, en el grado 10, cuando todavía están por entrar a cuarto primaria. Entonces tenemos que orarle al Señor, hermano, para que cuando pasemos por el proceso y nos den el examen, que podamos pasar el examen, para que el Señor diga, como pasaste el examen, pasamos a la siguiente materia. Entonces, en medio del proceso, decirle y mirar cómo respondemos bajo presión, cómo manejamos la crítica y cómo tratamos a aquellas personas que no nos pueden devolver a nada. Lo otro que tenemos que ver, hermano, invertir en tu relación con Dios, invertir en mi relación con Dios. El liderazgo espiritual fluye de la intimidad con Dios. Sin vida devocional, el liderazgo se vuelve mecánico, vacío y carente de poder transformador. Establezcamos un tiempo diario no negociable con Dios, dedicado a la palabra y a la oración. Este es el fundamento de todo liderazgo efectivo. Escuchaba, no sé si el pastor Beltrán o hermano Eder, que ahorita me recordé de la historia que viene perfectamente al caso, pero no me recuerdo del nombre de este personaje cristiano, que él tenía orfanatos en Inglaterra. O hermano René, alguien que sé que conocen y la reina estaba en pleno tiempo de oración, en plena necesidad en el orfanato. Y le llegaron a tocar la puerta, le dijeron, la reina está afuera y quiere hablar contigo. Y él dijo, en este momento no puedo porque estoy hablando con alguien superior. Diferente a la manera que vemos las cosas nosotros hoy. ¿Ya? Josh Mueller. Sí, gracias, pastor Beltrán. El orfanato necesitaba comida. El orfanato, quizás le digo, si hubiéramos ido, tal vez, mire, en lo natural, ¿usted qué cree que hubiera hecho alguien con necesidad de cosas para el orfanato y que le digan, la reina está afuera y quiere hablar contigo? Yo quizás hubiera salido corriendo, hermano, a recibirla. Mira, reina, justo a tiempo llegamos porque necesitamos que nos ayude a resolver algo. Me dijo, no. Necesitamos pan, necesitamos leche para los niños. Él dijo, no. No puedo hablar con la reina porque estoy hablando con alguien superior. Y ahora muchas veces unas 2 horitas de tiempo extra nos quita la bendición, ¿verdad? A mí me pasó una vez. Y el Señor me reprendió de una. Y mire, cuando me sucedió a mí no fue ni siquiera horas extras, sino que fue por, ¿cómo digo esto sin? Por andar de lambiscón con la jefa en esa vez. Un día domingo estaba trabajando en el restaurante de Stafford y había un problema. Y yo recuerdo que comencé a trabajar en eso y en mi hiperactividad yo dije, yo no me voy de este restaurante hasta que deje esto listo para mañana, que había una posible inspección y había muchas cosas que arreglar. Llegó la supervisora, yo le dije, hasta que no termine esto, yo no me voy. Y me quedé trabajando hasta tarde. Salí reventado del trabajo y cuando venía saliendo de la 95 a la ruta 3, me paró la policía por venir rápido. Y en esos días andaba la licencia vencida. En Virginia no estaba la driving privilege card, sino que se le vencía a usted sus papeles, se le vencía la licencia. Y el policía me dijo,
tenés alguien que venga a recoger el carro. Y ni modo que le llamara a un hermano, va, después de haberme quedado en el trabajo por eso. ¿Y a quién le llamaba? Y me refiero al pastor, dice el hermano. Le voy a llamar al pastor que salga de la iglesia y que me vaya a recoger con todo y carro, ¿verdad? La cosa, mire hermano, la cosa es que yo recuerdo que en ese momento me cayó el 20. Y no le voy a decir que Dios, no, sencillamente, no como un castigo inmediato, pero le digo, el Señor redarguyó mi corazón. Y me recuerdo que le digo, Señor, perdóname, esta es hora que el culto, era hora que el culto estaba terminando, hermano. Y digo, Señor, perdóname porque la verdad que la regué. Y recuerdo que le pedí perdón a Dios y le digo, Señor, ayúdame para que este policía, este state trooper me deje ir. Y él me había dicho, busca quien venga a recoger el carro, porque si tu licencia está activa, este carro no te lo llevas. Se llevó la licencia, regresó al rato y me dice, mira, ¿por qué no has renovado tu licencia? Le digo, tengo una dificultad, la renovación de documentos, estoy esperando. Se me queda viendo el policía y me dice, mira, me dio ticket, eso sí me dio ticket, me dio la receta por no licencia. Si llegas con la licencia, pues te quitamos ese ticket, si no, pues vas a tener que pagar. Me comí una multa como de 300 y algo ese día, además de todo lo demás. Pero recuerdo que el policía se me queda mirando y me dice, ¿tenés quien venga a traer el carro? Y le digo, no tengo, vengo del trabajo, le digo yo, no tengo alguien con licencia que venga por el carro. Mira, el policía, dame 2 minutos nada más, yo ahorita te termino de dar los papeles, me subo al carro, me voy, y lo que hagas después no te vayas antes que yo me vaya, me dijo, espera que yo me vaya, ya después que yo me vaya, tú miras, me dijo, si te lo llevas o no. Ahora si otro policía te para adelante, pues te van a dar otro ticket, pero por lo menos yo me voy. Me dejó que me trajera el carro. Pero imagínense, la pregunta es, ¿quién me mandó a quedarme? ¿Quién me mandó a hacer todo lo que hice y a perderme? Mire, si hubiera salido a la hora que tenía que salir, me hubiera venido a gozar al culto. Pero muchas veces le digo, sucede eso. Este señor Mueller no quiso atender a la reina porque estaba hablando con Dios, y a veces nosotros le digo, pues, peleamos para hablar con Dios, ¿verdad? Tu compromiso, ¿cuándo y dónde te encontrarás cada día con Dios? Sé específico y comprométete. No digamos, mira, si me queda tiempo, voy a orar, si me queda tiempo, voy a leer la Biblia. No. Cuando se planea la semana, tenemos que ser específicos. Señor, y yo sé que por aspectos de trabajo muchas veces quizás no va a poder estar en cada actividad, pero yo agarro mi agenda y digo, ok, Señor, ayúdame, Señor, dirígeme. Estos son los días que quiero ir a tu casa. Y usted dice, lunes, hasta tal hora puedo trabajar. Y usted le dice, Señor, pongo esto en tus manos, tú conoces mi corazón, yo tengo el anhelo, yo tengo el deseo. Si al final usted no, le digo, y el Señor conoce no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y el Señor le va a abrir puertas. ¿Creemos eso? Pero si yo lo que estoy buscando es una razón para no ir a la iglesia, poncho a la salida y me quedo una horita más, ¿verdad? En el trabajo ya ponchado, con tal de llegar tarde y decirle, Señor, viste que llegué tarde al trabajo y no pude ir. Seamos conscientes y apartemos el tiempo, apartemos el lugar. Si es un rinconcito en el closet, hermano, haga ese rinconcito en el closet y que ese lugarcito en el closet esté listo para cuando usted ha propuesto en esa hora ir, si son 15 minutos, si es media hora, si es más, pero sencillamente no negociar eso con otras cosas. Amén. Bueno, seguimos. Aprender de los fracasos y las pruebas, no solo por qué, sino que entender las razones, sino para qué. Descubrir cuál es el propósito y el crecimiento espiritual que el Señor nos está dando a través de las pruebas. Las pruebas suelen preparar al líder para cuidar mejor a otros que enfrentarán situaciones similares. Yo digo que los testimonios cuando es vigilia, y testimonios, mire, para dar un testimonio, si usted lo prepara bien, no necesita más de 10 minutos para dar un testimonio. Porque a veces el problema es cuando no lo preparamos y para decir una cosa le damos 10 vueltas.
y decimos cosas que no van a edificar. Damos detalles que no deberíamos de dar. Pero cuando usted aprende, le digo, y usted dice, bueno, el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro, el Señor me sacó de estas adicciones, si es una adicción, yo tenía tantos años metido en esa adicción y encomendé mi vida a Dios y Dios me sacó de ahí. Posiblemente en el momento usted no lo vea, pero hay gente sentada que está pasando por el mismo problema, con la misma adicción, y lo que usted está testificando le va a dar fe a la persona para que pueda dar el paso adelante y hacerlo. Debemos de saber de que a través de las pruebas, a través de testificar lo que Dios ha hecho en nosotros, el Señor fortalece la fe de las demás personas. Número 5, la aplicación 5, liderar desde la obediencia, no desde la ambición. El liderazgo espiritual no busca posición, busca obediencia. Dios abre puertas cuando el líder está listo, no cuando el líder lo desea. Y lo decía el domingo, el liderazgo no es para ser grande, no es para que me vean, no es para que me sirvan. El liderazgo es para servir a las demás personas. Y cuando nosotros estemos listos, Dios va a abrir puertas. Lo único que nosotros necesitamos hacer es caminar en dirección a donde nosotros creemos que Dios nos va a usar. Si usted piensa, usted siente en su corazón que el Señor en un momento le va a llamar a enseñar y a predicar, ¿qué es lo que debería de hacer? Prepárese, lea la Biblia, ore, cómprese una Biblia de estudio, métase en un curso espiritual donde le van a ayudar. Hable con sus líderes para que le podamos decir si lo que usted piensa tomar es lo que usted necesita en el momento, o sugerirle libros o ayudarle en ese sentido. Pero siempre el liderazgo es desde la obediencia, no desde la ambición. Ora pidiendo un corazón obediente, aun si eso implica esperar o servir en lo oculto sin reconocimiento. Cuando uno como pastor, uno puede saber cuando alguien le sirve al Señor desde lo profundo de su corazón. Porque no importa en el área que usted ponga a servir a una persona, la persona está dispuesta. Pastor, posiblemente yo no sé mucho, no sé cantar, no sé predicar, pero yo quiero que sepa que yo estoy a la disposición de la obra, Señor. Pastor, a la disposición de la obra del Señor. Mire, hermano, que hay que barrer, trapear. Y las personas lo hacen con una alegría tremenda. En lo poquito se fiel a Dios, Dios bendice en lo mucho. Pero cuando alguien quiere, hermano, trabajar, no necesita que lo nombren de líder. Aunque no me vean, yo estoy acá sirviendo. Aunque no me vean, yo estoy aquí limpiando. Aunque no me vean, porque yo sé que estoy haciéndolo para la obra de Dios. El liderazgo es desde la obediencia. El peligro de saltar la preparación. Muchos líderes caen no por falta de talento o conocimiento, sino porque intentaron construir ministerios sobre fundamentos no probados por Dios. La prisa por liderar sin pasar por el proceso de preparación divina resulta en un agotamiento espiritual, un burnout espiritual, en escándalos morales, en ministerios superficiales y en vidas privadas en la ruina. Personas que pueden estar sirviendo liderazgo frente a las personas, pero su vida es un desastre. Usted los ve sirviendo, tienen carisma, tienen habilidades humanas, pero no tienen una vida equilibrada. Entonces, lo más importante es quiénes somos y no lo que nosotros hacemos. ¿Quiere saber quién es usted y quiero saber quién yo soy? Miremos cómo actuamos cuando nadie nos está mirando. Es la mejor prueba. ¿Qué es lo que yo anhelo cuando nadie me está mirando? No lo que yo le muestro a las personas, no lo que yo hago en la iglesia, no mostrando los talentos, sino cuando nadie me está mirando, cuando el pastor no me está viendo, el líder no me está mirando, cuando estoy en ese tiempo donde solo Dios me puede ver. ¿Qué es lo que yo disfruto hacer? ¿Qué es lo que me motiva? Si es la presencia de Dios,
y crecer en el Señor, gloria a Dios. Pero muchas veces se puede estar sirviendo y tener liderazgo enfrente de la gente, y cuando nadie me está viendo, soy otra persona. Entonces nosotros no somos lo que hacemos, no somos lo que ven de nosotros, sino que somos lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Ejemplos bíblicos de preparación. Moisés estuvo 40 años en el desierto. De príncipe egipcio a humilde pastor, Dios transformó su corazón antes de usarlo para liberar a Israel. David pasó años huyendo de Saúl en las cuevas, y el rechazo aprendió a depender de Dios y a perdonar a sus enemigos. Pablo pasó 3 años en Arabia. Después de su conversión necesitó tiempo de revelación y transformación antes del ministerio público. Jesús tuvo 30 años de preparación. El Hijo de Dios mismo esperó 3 décadas antes de comenzar su ministerio público de 3 años. 30 años preparándose, 3 años de ministerio. La preparación es una maratón, no es una carrera corta. Dios no tiene prisa. Está más interesado en la profundidad de tu formación que en la velocidad de tu ascenso al liderazgo visible. Los líderes que impactan generaciones son aquellos que permiten a Dios completar su obra formadora en sus vidas sin atajos ni impaciencia. La vida espiritual, yo siempre digo esto y por eso me encantó esa imagen, de que el caminar en el Señor no es una carrera de 100 metros. Listos fuera, ¿verdad? Y pocos segundos. Es una maratón de resistencia. Usted a veces ve que tal vez usted va caminando en pruebas y dificultades, y usted ve que gente pasa corriendo, y déjenlos que corran. Ahí Dios va a tratar con las personas. Pero no es lo rápido que podemos correr, sino la resistencia que podemos tener en medio de las dificultades. Señales de que estás en proceso de preparación. Primeramente, la sensación de espera. Sientes que tienes un llamado claro, pero las puertas permanecen cerradas temporalmente. Prepárate, pídele a Dios, ora, lee la Biblia y sé formado en lo privado con el Señor. Pruebas recurrentes, enfrentas desafíos similares repetidamente hasta que aprendes la lección profunda. Hay hambre espiritual creciente. Tu deseo de conocer a Dios más profundamente crece constantemente. Uno de los síntomas de alguien que usted, mire, a veces las personas son nuevas y están comenzando el caminar. Y a veces obviamente uno no dice nada porque no es el momento de decirlo. Pero usted ve a un hermanito a veces y usted dice, algo va a hacer Dios ahí. Y usted le ve el deseo, pastor, y ya hice esto, y ahora qué sigue, pastor, el discipulado ya lo terminé, ahora que usted cree que es lo que hay que hacer, pastor. Y usted ve las personas, mire, que lo mantienen a uno ocupado diciéndole, ahora qué sigue, qué hago, o sea, qué más tengo que hacer. Y usted ve ese anhelo, usted ve que básicamente aman hacer algo, y uno ve y dice, algo Dios va a hacer ahí, algo Dios está trabajando. Y cuando usted ve, hay síntomas, ¿verdad, pastor Beltrán? De personas que consciente o inconscientemente no tienen la posición, pero están haciendo el trabajo. Entonces, quebrantamiento saludable. Dios está desmantelando tu autosuficiencia y orgullo de manera progresiva. Ve que hay algo paradójico a veces. Uno conoce más o menos la grey. Y cuando uno predica desde acá, y una de las cosas que le pido a Dios, que nunca vaya yo a predicar algo por alguien. O sea, por alguien específico. A manera, no. Este no es para tirar piedras, esto no es para tirar indirecta, esto es para hablar de la palabra de Dios. Ahora, si Dios le va a hablar a alguien directamente, que le hable, pero ese no es mi problema, ese es entre la persona y Dios. Pero muchas veces uno sabe que hay necesidad de algo en una persona. Y usted predica, y si a usted le preguntaran, a veces usted dice, quizás las personas que deberían de estar al frente, sutano, mengano y usted. Y cuando usted hace el llamado, no están. Sino que ve otras personas que usted ve que están. Usted habla a veces de
de crecer en el Señor y de tener hambre y eso. Y usted ve que hay personas que quizá usted dice, híjole Señor, ojalá una vacaolinita espiritual, ¿verdad? Un rábano yodado espiritual, dale para que les baje hambre, ¿no? Y a veces usted se sorprende que los que están sirviendo más, los que están creciendo más en el Señor, son los que están al frente diciéndole, Señor, dame más, quiero más, necesito crecer más. Los que están creciendo, están pidiendo crecer más. Es el Señor obrando, le digo, en las personas. El Señor sencillamente trayendo ese quebrantamiento saludable, y usted ve personas derramándose en la presencia de Dios. Y ahí uno como líder a veces en medio a veces de pruebas, dificultades, cansancio y todo, y usted ve lo que Dios hace, y usted ve cómo Dios obra en la gente, y usted ve el crecimiento de sus hermanos, y usted dice, Señor, vale la pena por lo que el Señor hace, le digo, en medio de su pueblo. No confundas actividad con preparación. Actividad sin preparación, muchos programas y eventos, apariencia de éxito, reconocimiento humano, fatiga espiritual, resultados superficiales. La preparación genuina, hay una transformación interna profunda, hay un carácter formado en lo secreto, hay una aprobación divina, hay fortaleza espiritual duradera de lo alto de Dios, hay fruto que permanece. Usted puede ver que es la firma del Señor tratando en esa persona, preparándolo para el liderazgo, lo que tiene para esa persona en el futuro. Dios como maestro escultor, así como el escultor golpea el mármol con precisión para revelar la obra maestra oculta, Dios usa cada circunstancia en tu vida para formar en ti la imagen de Cristo. Estamos con testones, el Señor nos pone a alguien que nos diga algo y no contestamos. Y el Señor dice, ¡tas! El cincelazo, ¿verdad? Ya te volé este pedacito. Ahora agarra la piedra, la mueve para el otro lado y dice, ok, todavía tenés esto. Pone otra prueba y el Señor dice, ¡tas! Con el cincel. Y uno dice, ay, me duele, ¿verdad? Señor, pero ¿qué estás haciendo, Señor? Y el Señor dice, te estoy formando. Y cuando usted viene a ver, ya no es esa roca cuadrada sin forma, sino que el Señor ha venido cincelando y haciendo algo en usted que usted dice, wow, Señor, ahora entiendo por qué has venido trabajando en mi vida. El Señor es ese maestro que está cincelando. Él sabe lo que nosotros necesitamos que el Señor trate en esas áreas. Y el Señor, cada golpe tiene un propósito, cada prueba es necesaria, cada demora es intencional. Confío en quien me está esculpiendo. Cuando usted esté en medio, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo confío, como el versículo que leíamos, que la obra que has comenzado en mi vida la vas a terminar. Vamos, que nos quedan 5 minutitos nomás. Preguntas para reflexión personal. ¿Estoy resistiendo el proceso de Dios o estoy cooperando con Él? Como líderes hay dos cosas que podemos hacer cuando Dios trata con nosotros. Me resisto y me enojo y no, o le digo, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Como barro en manos del alfarero, obra en mi vida, ayúdame, guíame, haz lo que tengas que hacer conmigo. ¿Qué área de mi carácter necesito más transformación? Pide al Espíritu Santo que te revele tus puntos ciegos. ¿Estoy invirtiendo suficiente tiempo en mi relación con Dios? Evalúa honestamente la calidad y la cantidad de tu tiempo devocional. Nótese que no solo dice la cantidad y calidad de tiempo que paso con Dios todos los días. ¿Qué experiencias difíciles ha sido parte de tu preparación? Identifica cómo Dios te ha formado a través de las pruebas pasadas. Claves para cooperar con Dios. Si usted dice, Señor, aquí estoy, pero quiero cooperar contigo, con tu propósito. Primeramente, humildad. Reconoce tu necesidad constante de formación divina. No dile, Señor, ya me las puedo todas, ya tengo 10 años o 20 años o 30. Y el Señor dice, sí, tenés 30, pero no los has ganado todos. Tener humildad y decirle, Señor, aquí estoy. Paciencia, confía en el tiempo perfecto de Dios. Obediencia, responde fielmente en lo pequeño. Perseverancia, no abandones en medio del proceso. Cuando estamos siendo procesados van a haber situaciones donde muchas veces vamos a querer tirar la toalla, es que pasó esto, pasó lo otro. El Señor dice, persevera, mantente, que yo solamente te estoy formando, ¿verdad? Tal vez un cincelazo que Dios nos dio y nosotros queremos salir corriendo sin darnos cuenta que es el Señor trabajando en nuestra vida.
una promesa de esperanza. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios terminará lo que comenzó en ti. Tu parte es permanecer fiel al proceso, confiando en su sabiduría y en su amor. Compromiso personal, y con esto sí terminamos. Después de estudiar este capítulo sobre la preparación del líder espiritual, considera hacer los siguientes compromisos concretos. Primero, aceptar el proceso de Dios. Me comprometo a no apresurar mi llamado y a valorar cada etapa de mi preparación. Número 2, priorizar mi carácter sobre mis logros. Buscaré activamente la transformación interna antes que el reconocimiento externo. Número 3, cultivo mi vida devocional. Estableceré un tiempo diario sagrado para encontrarme con Dios en oración y palabra. Y ser como esa persona, ¿verdad? Te están llamando. Cuando termine de hablar con la persona más importante de mi vida que estoy hablando, ahí respondo. Que mire, si es una emergencia. Bueno, si es una emergencia es el 911, ¿va? El 911 siempre está ahí, pero usted, le digo, apartar tiempo que sea no negociable. Aprender de cada experiencia, buscaré las lecciones espirituales en éxitos, fracasos y tiempos de espera. Liderar desde la obediencia, renuncio a la ambición personal y me someto completamente a la voluntad de Dios. Conclusión, el líder que Dios usa no es el más talentoso, ni el más carismático, ni el más adecuado formalmente. Es aquel que ha sido preparado por Dios, quebrantado en su orgullo, refinado en su carácter y transformado en su corazón. El líder que ha aprendido a depender totalmente del Espíritu Santo y a obedecer fielmente la voz de Dios. Tu jornada continúa. Lo que decía al inicio, la preparación nunca termina. Cada día Dios continúa formándote, moldeándote y preparándote para cumplir su propósito en tu vida. Confía en el proceso, abraza la espera, celebra la transformación. Que Dios te bendiga en tu caminar como líder espiritual en formación. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Así que hasta ahí, con la segunda clase de 7, hoy hablamos acerca de la preparación de un líder. ¿Aprendimos algo hoy? Yo me gocé, le digo, en cada uno de los 7 capítulos, y pues ahorita que los estoy repasando, pues le digo, me continúo gozando en la palabra del Señor. Así que, ¿qué le parece si damos gracias a Dios? Ahí donde usted está sentadito, no se tiene ni que poner de pie por ahorita, sino que vamos a tomar 2 minutitos para darle gracias a Dios aún por las dificultades, por las pruebas, por las adversidades, por las situaciones que nos han hecho crecer, por las situaciones con las que Dios ha ido formando nuestro carácter. En esta hora oro a Dios que si está pasando por una prueba, si está pasando por una dificultad, por algo adverso en su vida, que el Señor primeramente le fortalezca y que el Señor le pueda mostrar si es parte del proceso, si es parte de la preparación, y que usted pueda abrazar ese proceso y esa preparación en gozo, en alegría, mi amado hermano, para poder permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Así que oramos, Padre y buen Dios, en esta noche venimos delante de ti, en el nombre de Jesús, dándote gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, porque hemos visto, Dios bueno, que aún esas dificultades en la vida, tú has estado ahí, tú nos has ayudado, tú nos has dirigido, y hoy podemos decir Ebenezer, Señor. Te doy gracias por esa preparación que tú has tenido, por ese tiempo, esa dedicación, ese cariño, Señor, para con nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que si algún hermano está pasando procesos, dificultades, Señor, y son, Dios mío, esa escuela, yo te pido que les des la fortaleza, la dirección,
para que puedan, Dios bendito de la gloria, permanecer fiel en medio del proceso y que puedan, Señor, pasar ese examen, esa prueba, esa dificultad, Señor, para tu honra y para tu gloria. Yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo liderazgo, Señor, que ya está trabajando de igual manera. Pedimos por los líderes en formación, Señor, que de acuerdo a tu voluntad y a tu proceso, a tu propósito para sus vidas, que tú te glorifiques de una manera especial en ellos. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Espíritu de Dios, dirígenos en tu verdad, dirígenos en tu propósito. Ayúdanos para ser para ser barro dócil, Señor, en tus manos, Señor. Yo sé que tú quieres trabajar, oh Dios bueno. La obra tú la quieres terminar en nosotros. Ayúdanos a ser ese barro dócil, dispuesto a ser formado y dispuesto a ser pasado por el fuego, Señor, para, Dios mío, ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos una fuerte ofrenda de palma a nuestro Señor, hermano? Dios le bendiga. Dejo el tiempo con mi hermana Marta para proseguir. Mire, terminamos a muy buena hora, creo. Dios le bendiga.